¿Por qué nos damos unas fuertes palmas? Estás alegre y gozoso en la presencia del Señor. Dios te bendiga. Qué gusto que estés aquí. Si nos visitas por primera vez, eres bienvenido. Ojalá que te sientas como en casa. Y estamos en esta serie justamente que hemos titulado 7. Si no has venido, si es la primera vez que nos visitas, si no has venido, hemos estado hablando acerca del libro, el último libro de la Biblia, del Apocalipsis. Este libro donde, es intimidante, a veces suele ser un poco confuso por todas las imágenes, las cosas que salen, dragones y estrellas y ángeles y criaturas y toda esta onda, pero estamos hablando en estas semanas y estamos justamente en la semana número 4, donde vamos a concluir en este estudio acerca del Apocalipsis. Yo creo que hoy entramos en un terreno un poquito más denso en el Apocalipsis, un poco más tenso, vamos a decirle también de esa forma, porque el Cordero, el único que es digno, empieza a abrir estos 7 sellos de los cuales vimos la semana pasada que estaba sellado ese rollo, y lo que sucede aquí, ¿sabes? No es poesía, no es ciencia ficción, esto es el plan de Dios para el juicio de lo que va a suceder y la redención del mundo, por supuesto, y lo que se desata cuando se rompen estos sellos. Entonces, obviamente creo que es algo que no podemos ignorar, es algo que a todos nos debe de interesar. Y mi meta final de este mensaje, te prometo que no es que salgas de aquí con terror, sino con temor, pero ese temor reverente, no con miedo, sino con ese respeto de decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi cristianismo, con mi fe? Y que puedas reflexionar en qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios está pidiendo de mí en esta temporada de mi vida. Así que te invito a que me acompañes, si tienes tu Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 1. Y mira lo que dice. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno. ¿Te acuerdas que la semana pasada habló de estos seres vivientes? Uno que tenía como cara de buey, otro tenía cara de humano, otro parecía como un águila volando, qué sé yo. Ok, de estos seres vivientes está hablando. Dice, uno de ellos decía con voz de trueno, ven. Le decía esto a Juan. Entonces él dice, levanté la vista en el versículo 2 y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza y salió cabalgando, escucha, para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Versículo 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo, pero este caballo era de color rojo. Y al jinete se le dio una gran espada y autoridad para quitar la paz de toda la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes, no solo en un lugar, por todas partes. Versículo 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven. Entonces levanté la vista y vi ahora un caballo negro. Y el jinete llevaba una balanza en la mano, y oí con una voz que salió de entre los 4 seres vivientes que decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y, escucha esto muy importante, no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Versículo 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido, algunas versiones dicen amarillo. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos 2, escucha, se les dio la autoridad sobre 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con enfermedad, con animales salvajes. ¿Sabes? Ojalá que al final de este mensaje no vamos a tratar de ver necesariamente en qué sello estamos, si es que ya se abrieron algunos, ¿sabes? Algunas personas que se dedican a estudiar los tiempos finales, quizás escatología, pues algunos opinan que ya hay algunos sellos de estos que están abiertos de acuerdo a lo que podemos ver en el mundo, en lo que pasa a nuestro alrededor. Otros dicen que no se ha abierto ninguno, que apenas estamos quizás en dolores de parto, pero te invitaría a que después de esto reflexiones y sabes, tú solo trates de discernir, de preguntarle a Dios qué época es la que estamos viviendo de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro? Y antes de continuar, sabes, te comparto el título de mi mensaje. Le he puesto el Cordero y los 7 sellos. Y te invito a que hagamos una oración ahí donde estás. Inclina tu rostro y vamos a orar que el Señor nos guíe a través de su palabra. Y bendito Dios,
Gracias te damos, Señor Santo, en este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias que cada día tú nos das una nueva oportunidad, nuevas misericordias para, Señor, darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, la adoración. Bendito Dios por los siglos de los siglos que solamente pertenecen a ti. Y gracias también en esta mañana que tú nos permites estar reunidos para alabarte, para bendecirte y también para aprender de tu palabra. Te rogamos todos juntos que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos confrontes y que tú nos, Señor, sanes también, nos restaures. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te ruego, Padre mío, si es tu santa voluntad usarme una vez y envíes de tu Santo Espíritu, me pongo en tus manos para compartir este mensaje como tú lo has pensado en tu corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, bendito Dios. Amén y amén. Sabes, mira, solamente voy a hablarte del capítulo 6 y capítulo 7, no todos los capítulos enteros, o sea, el 6 y 7 enteros, los versículos, perdón, porque están bien largos, bro. O sea, tan solo con ver los 4 jinetes podríamos hacer una predicación de un domingo separada. Pero como tenemos también el tiempo, voy a tratar de ir rápido y yo te ruego que cuando tengas tu tiempo en tu casa lo puedas estudiar un poco más. Así que quiero empezar por quizás preguntarte, yo sé que quizás en esta época ya no usamos cartas para escribirnos, ¿no? Y toda esta onda es de WhatsApp, Telegram, iMessage o Facebook o lo que tú quieras, Insta, para comunicarte con las personas, pero sabes, yo me acuerdo, bro, cuando era más pequeño, estaba estudiando quizás en la secundaria, y había una chica pues que me agradaba, me llamaba la atención, bro, ¿no? Y tú sabes, como era pequeño, a veces yo no sabía cómo llamar su atención, pero torpemente la molestaba, a veces, no sé, le jalaba el cabello, le aventaba un lápiz o algo así. Entonces yo estoy seguro que en lugar de llamar su atención para bien, lo hacía para mal. Y un día salimos al receso, estábamos jugando, estaba yo con mis cuates, toda esta onda, y cuando regresé vi una carta en mi pupitre. Dije, aleluya, ya, bro, ya la hice en el nombre del Señor, ¿no? Y entonces cuando abro la carta todo emocionado, dije, ya cayó, o sea, mi táctica no, pues es insuperable, bro. Entonces abro la carta y me decía, déjame de molestar, por favor, bro. O sea, me rompió mi corazón, neta, te lo prometo. Yo estaba súper entusiasmado que me iba a invitar a salir o algo así, y la verdad es que no, o sea, déjame de molestar. Y entre todas esas cartas que a lo mejor recibes, yo no sé si en tu vida recibiste alguna carta que te llenó de alegría, alguna carta de un familiar, o quizás cuando había esta época donde se enviaban cartas de una persona, un enamorado, o también puede ser otra carta que no fue tan agradable. A lo mejor una carta de embargo, una carta del predial, ¿sabes qué? Tienes 5 años adeudado y esta es la última noticia y te vamos a venir a quitar tu propiedad si no pagas. Una carta a lo mejor del médico donde te dan este diagnóstico que no esperabas y me refiero a estas cartas, ¿sabes por qué? Porque el Apocalipsis es eso, es una carta que se escribe. En su esencia, todo ese libro es una carta, desde que empieza a Jesús a hablarle a Juan y a mandar estas cartas a las iglesias. Y en el capítulo 6 podemos ver que Juan nos dice que el Cordero, el mismo que fue inmolado pero que ahora vive, empieza a abrir este rollo o esta carta con 7 sellos. Y ese rollo representa, por supuesto, el plan perfecto y soberano de Dios para la humanidad, para el universo entero, para el juicio y la redención final de la humanidad. Y cada sello es una revelación, déjame decirte, una advertencia, una alarma espiritual. Y al abrirse esos sellos, se desatan cosas que de verdad, te prometo, pareciera ciencia ficción. Lo ves así, parece que está hablando de una película, pero la Biblia afirma como realidad. Jinetes que representan caos global, que están cabalgando, mártires clamando por justicia y diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a hacer justicia? El juicio que sacude el cielo y la tierra y todo tiembla, y sorprendentemente una multitud incontable, vestida de blanco, adorando al Rey de Reyes. Ahora, un poco del contexto rápido, porque yo sé que ya vamos en la semana número 4. En medio de toda esta persecución brutal contra los cristianos, Roma estaba matando, torturando y obviamente oprimiendo a la iglesia, a los cristianos. Y me imagino que en ese momento todos pensaban, ¿dónde está Dios? Quizás ya nos abandonó.
Porque en esta época, ahorita, en, no sé, 2025, la verdad es que no estamos sufriendo, que digas, persecución por ser cristianos. O sea, literalmente aquí, por lo menos en México, no nos están matando por decir que somos cristianos. Pero cuando llegue ese momento, que te estén asesinando, y vamos que no solamente una muerte rápida, sino literalmente torturando. Si tú te acuerdas en aquel tiempo, si has leído un poco de la historia, en los coliseos romanos mataban a los cristianos, digo, estaban los gladiadores y toda esta gente que sabía pelear, pero también dentro de esos tiempos de entretenimiento, metían a gente cristiana a ser devorada por animales. Metían a gente cristiana a ser asesinados en frente de todo el público si no negaban su fe, a ser quemados vivos. Y si tuviéramos que vivir una época como esas, ¿realmente cuántos de nosotros seguiríamos diciendo soy cristiano o seguiríamos profesando nuestra fe con tanto fervor como lo hacía la iglesia primitiva en ese tiempo? Que a pesar de ser perseguidos, que a pesar de que los están matando, los están asesinando, ellos dicen vamos a seguir confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras más nos quieran callar, más fuerte vamos a levantar nuestra voz delante de aquel que nos ha salvado, que nos ha redimido. Y están ellos en toda esta parte, pero no dudo que en algún momento pensaron, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde vale la pena seguir a Jesús todavía en medio de toda esta persecución? Y entonces Juan recibe esta visión en medio de toda esa situación, no una fantasía, no un escape mental, no estaba viajado, fumado, no, recibe esta revelación, esta visión, una revelación real de lo que está por venir. Dios no está en silencio, no está dormido, no está nada más allí pensando a ver qué va a pasar. No, Él tiene un plan. Y en el centro de ese plan está el Cordero, Jesucristo. Por eso este mensaje importa, porque tú y yo, querido, creo que vivimos en un mundo que parece fuera de control, honestamente. Donde quiera que lo ves parece fuera de control, donde quiera que lo ves hay violencia, donde quiera que ves hay robos, hay asesinatos, donde quiera. Hay guerras, hay pandemias, injusticia, violencia, y a veces nos preguntamos, o al menos yo sí me pregunto, ¿acaso Dios no ve esto? ¿Acaso Dios no está al tanto de toda esta injusticia? Y por supuesto la respuesta es sí lo ve y sí lo va a juzgar, pero también va a salvar a los suyos, a los justos, los va a salvar, no sé si dices amén en el nombre del Señor, los va a salvar. Y quiero hablarte justamente de eso, de estos 4 puntos, y quiero ir avanzando. El primer punto que quiero notar en el Apocalipsis, en el capítulo 6, déjame hablarte de los 4 jinetes, así lo he titulado. Los 4 jinetes. Vamos a ver qué es lo que dice. Apocalipsis, otra vez vamos a regresar al versículo 1 y vamos a hablar del primer jinete. Dice lo que sigue. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo y levanté la vista y vi que un caballo blanco, escucha esto, un caballo blanco y su jinete llevaba un arco. Y se le colocó una corona sobre la cabeza y salió cabalgando, escucha, para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Escucha, este caballo blanco no salió solamente para ver si ganaba, no, salió para ganar y para ganar muchas victorias. Y hay a veces un poco de confusión en esta parte, porque muchos pensarían, este jinete se parece a Jesús, porque está todo vestido de blanco. Este jinete seguramente es el Cordero que va a vencer y va a ganar muchas batallas. Pero si quieres que te diga algo, no es Cristo. No porque esté vestido de blanco y porque tenga una corona quiere decir es el Cordero. Y muchos, te prometo, he escuchado que lo han interpretado así, pero no es Cristo. ¿Quieres que te diga que es una copia? Un impostor, una imitación del Rey verdadero, pero este no es el León de Judá. Y quieres que te diga lo que he escuchado a algunas personas decir y que personalmente comparto más, es un espíritu de engaño que cabalga disfrazado de luz. Y lo más peligroso de este jinete es que no viene con violencia. Este jinete, ¿sabes con qué viene? Este jinete viene con carisma. Este jinete no viene con espadas, no viene con discursos, viene destruyendo iglesias, pero no desde afuera, sino que viene destruyendo iglesias, infiltrándose en ellos. Y el texto lo acabamos de leer, que dice, tiene un arco. Pero ¿y dónde están las flechas? Tiene un arco, ¿por qué? Porque su arma, querido, es justamente esa, el engaño, no la guerra abierta. No la guerra abierta contra las iglesias, no la guerra abierta contra los cristianos o contra los hijos de Dios. No, el engaño, donde te parece pensar que todo está correcto, pero tú sabes que hay algo en tu vida que no está bien, donde te conquista con palabras suaves, donde te seduce con una fe diluida de, ¿sabes qué? No te preocupes,
O sea, no hay problema absolutamente. Te convence de que puedes tener espiritualidad, pero sin arrepentirte. No te preocupes, tú con que vayas a la iglesia, el Señor te ve. Es difícil cambiar para todos. No hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que sea santo, así que tú tampoco no te preocupes. Esto es ese espíritu. Eso es este jinete, el que viene con situaciones que quizás te dice, ¿sabes qué? No necesitas disciplina, solo necesitas amor, porque Dios es amor. Y Él te ama tal y como eres y no necesitas cambiar absolutamente nada. Así Él te acepta. No te preocupes por la santidad. Dios solamente quiere que seas feliz. Y claro, ¿a cuántos no nos gustaría un mensaje así? Sí, Señor, así soy y así déjame como ser y así me moriré. Todos quisiéramos. Pero Él nos dice no hay verdadero arrepentimiento sin transformación en tu vida, no hay. No hay un verdadero arrepentimiento. Este espíritu es el que viene a decirte no te preocupes por el pecado. No dice la Biblia que Jesús ya te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Así que no te preocupes, sigue haciendo lo que tú quieres. Y la verdad es que muchos nos vemos envueltos en esas prácticas donde, ¿sabes qué? Sí vengo a la iglesia, o sí escucho predicaciones, o sí escucho sermones del predicador que tú quieras, pero realmente puedes decir en mi vida he cambiado. O sea, de verdad dejo a un lado las cosas que me gustan por lo que Dios me pide. Dejo a un lado mis deseos por lo que es correcto delante de Él. Dejo de un lado la vida que tanto quiero perseguir por lo que Dios pide de mí. Porque muchas veces nuestra mente va a tratar de alinearse con este espíritu de decir, no hay problema, siempre va a haber un día más para que Dios te perdone, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Pero eso es un engaño. Sus misericordias se renuevan cada mañana. La situación que es un engaño es el pecar deliberadamente, el hacer el mal con la conciencia de Dios me va a perdonar. ¿Sabes? Ahí estamos en una rebeldía abierta en contra de Dios. En una rebeldía de ¿sabes qué? Voy a pisotear su gracia, voy a pisotear su sangre con la cual me limpió, bajo la premisa de yo sé que Dios me va a perdonar. Y Dios te va a perdonar porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Pero las consecuencias del pecado vas a tener que enfrentarlas en tu vida. Las consecuencias de tus decisiones vas a tener que afrontarlas también. Y así como este jinete blanco imita a Jesús o imita el evangelio para confundir, así hay muchos imitando la espiritualidad para deformar el evangelio. Hay como comunicadores, y yo, por no llamarles pastores, pero hay comunicadores que quizás suenan correctos, suenan muy bien, pero sin ningún fundamento bíblico. Hay muchos mensajes motivacionales y que te prometo, yo no estoy en contra, ya te dije en predicaciones anteriores que estoy a favor. Pero un mensaje motivacional sin transformación espiritual es un mensaje vacío, bro. Estás perdiendo tu tiempo. O mensajes que te digan, no, tú eres más que vencedor en Cristo y tú puedes. Ajá, sí, pero y la parte en donde tengo que cambiar mi vida, donde debo de corregir, donde debo de ser disciplinado, la parte que el apóstol Pablo dice, ¿sabes? Yo corro y disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta para una carrera. Es decir, tengo que seguir entrenando, tengo que seguir practicando, tengo que seguir poniendo en práctica las disciplinas espirituales. Podemos tener un montón de iglesias llenas, pero con corazones vacíos. Y ese jinete, dice su palabra, está venciendo. Dice específicamente, salió venciendo y para vencer, no para ser derrotado. ¿Sabes por qué? Porque el engaño es una de las armas más efectivas del enemigo en los últimos tiempos. Aún los escogidos van a ser engañados. Y Pablo advirtió en 2 de Corintios, en el capítulo 11, él dice, oigan, tengan cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Es que hay una gran diferencia entre ser y parecer, bro, y eso me gustaría llevarte a que tú solo reflexiones, ¿soy cristiano o parezco? Porque hay una gran diferencia. O sea, sí, a lo mejor me parezco y camino como ellos y canto como ellos y quizás me he visto como ellos, pero quizás no soy cristiano. Quizás trato de imitar a Jesús, pero no soy como Él todavía. Y tenemos que reflexionar en esta situación de realmente qué busco en mi vida. El Señor es específico cuando nos dice, oigan, a través de su palabra, decídanse. O quieren seguir al mundo o quieren seguir a Jehová, pero decídanse. No pueden estar en medio, no pueden estar un día haciendo esto y un día haciendo esto otro. Decidan su vida. Sean íntegros
en todo lo que hacen. Integridad, te decía el jueves a los que quizás asisten en nuestra otra congregación los días jueves. Ser íntegro no es ser perfecto. Ser íntegro es ser de una sola pieza, no estar compartimentado en la idea de que quizás en la iglesia me comporto de esta manera, pero en el trabajo me comporto de esta otra, y con mis amigos me comporto de esta otra. No estás siendo íntegro. Estás compartimentalizando tu vida, como diciendo, en estas áreas de mi vida sí puede acceder Dios, pero en estas no. Te doy mi diezmo el día domingo, te doy el 10% si es que lo das, pero el otro 90% lo gasto como yo quiero. El domingo es el día del Señor y todos decimos, ¿verdad? No, el domingo es el día del Señor, pero de lunes a sábado déjame vivir como yo quiera, no te metas. Y ese es el problema de este engaño. O nos portamos toda nuestra vida como que Cristo gobierna, o de verdad Él no gobierna en medio nuestro. O de verdad Él no gobierna en nuestro corazón. Y por eso quisiera que te preguntes hoy, ¿estoy siguiendo al Cordero o solo vivo una versión cómoda de Él? Estoy discerniendo como cristiano entre la verdad bíblica y los mensajes que suenan bonitos, pero quizás no transforman a nadie. ¿Tengo ese discernimiento? Ahora déjame avanzar rápido, el segundo jinete. Seguimos en el punto 1, pero el segundo jinete, el jinete rojo, mira, en el versículo 4, Apocalipsis 6:4 dice lo que sigue. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete, se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. ¿Sabes? A este jinete se le dio el poder para quitar la paz de la tierra. No solamente guerra entre naciones, también guerras civiles, también divisiones familiares, conflictos internos entre personas, entre familias, pero ¿sabes qué? También entre iglesias. Y déjame decirte, ¿no es esto lo que estamos viendo hoy en día? Violencia en todas partes, guerras civiles en todos lados. Te prometo, jamás me imaginé que en Estados Unidos hubiera una manifestación civil como ahora con los inmigrantes últimamente ha habido, que manden a llamar al ejército en Estados Unidos. Por eso es una locura, pero ya lo ves en todas partes. Conflictos internos, el mundo ardiendo en conflictos y cada vez más dividido, querido, incluso entre nosotros los cristianos. O sea, parece como si Jesús hubiera dicho, critíquense unos a otros. Eso es el fruto del Espíritu. Júzguense unos a otros. Es más, ¿saben qué? Vean en lo que está mal unos al otros y díganselo públicamente en Facebook. Estás mal, hereje, arrepiéntete o te vas a ir al infierno. Como si eso nos hubiera dicho. Todo el tiempo estamos buscando qué hizo mal esta persona, qué dijo mal este pastor, qué predicó mal este otro, para estarles llamando que lobos, que apostolobos, que herejes, que un montón de cosas. Digo, ese es el evangelio que el Señor nos enseñó. Si Él dijo, ámense unos a otros, en eso conocerán los demás que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Jamás dijo, los van a conocer si tienen la doctrina correcta, si tienen la famosa sana doctrina, si se visten con corbata y saco los pastores. Pero no, todo el cristianismo, de verdad te prometo algo, a veces, voy a refrenar mi lengua, pero a veces da pena, bro, llamarte cristiano, no porque te avergüences del evangelio, por hasta qué tan bajo hemos representado el cristianismo hoy en día. Y cuando te das cuenta puedes decir, quizás este caballo puede ser que ya esté galopando entre nosotros. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que todo lo queremos camuflajear detrás de la premisa celo santo. No, es que es el celo santo por el Señor, y es que esas iglesias o estos pastores o estos congregantes o estos ministerios, no es celo santo. No te has dado cuenta que quizás estás siendo manipulado, estás siendo influenciado por este jinete que trae guerra en medio nuestro, que trae división en medio nuestro, que pensamos que Cristo viene por un tipo de iglesia. Y cuando te des cuenta que estamos en el cielo, te vas a llevar una gran sorpresa, que te vas a ver encontrar allá a tu suegra y tú vas a decir, pero si yo creí que la habían expulsado desde el huerto del Edén, ahí va a estar a lo mejor. Porque no vino específicamente por alguien. Todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. ¿Sabes? A veces pareciera, yo no sé si a ti te da esa impresión, pero a veces que pareciera que buscamos saber más de la Biblia, o mientras sabemos más de la Biblia, ¿no te da la impresión que mientras la gente sabe más de la Biblia se vuelve más arrogante? Que cuanto más escritura conocen, más espirituales se sienten y más pedantes se vuelven.
Y eso es a lo que quiero llegar. Pareciera que a veces tratamos o intentamos o deseamos saber más de la Biblia, conocer más, no para amar más, sino para juzgar mejor a las personas. Y eso es una tristeza grande, porque eso no es a lo que nos llamó el Señor. Mira el otro jinete: hambre, injusticia, el jinete negro. Capítulo 6, versículo 5 de Apocalipsis. Mira lo que dice: miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, escucha esto: 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día. Pero agregaba algo, déjame decirte algo específico, una exclusión si quieres llamarle: pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué quiere decir? Déjame empezar a explicarte esto un momento. Juan escucha: una medida de trigo por 1 denario. Y la traducción moderna, rápidamente, ¿quieres que te la diga cuál es? Inflación, escasez, desequilibrio brutal entre clases. Unos tienen demasiado mientras otros no tienen nada. No solamente habla de hambre física, habla de hambre emocional, hambre espiritual. Y no te has dado cuenta que estamos viviendo en eso. De verdad, si eres un poco de las personas que te gusta un poco de las finanzas y escuchas un poco de esas noticias, sabes que el plano hacia donde se dirige nuestro mundo, por lo menos, es cada vez a que desaparezca la clase media. Ya no va a haber y ya no está habiendo una clase media. Los que tienen más, pero los que tienen menos van a tener aún menos. Y el plan es ese, que ya no haya una clase intermedia, o solamente haya ricos y solamente haya pobres. Y poco a poco estamos entrando ahí, donde cada vez lo que trabajas te alcanza lo justo para el alimento. Esto es lo que está diciendo. Una medida, 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día. Va a llegar un momento, quizás estamos llegando, donde todo tu salario de un día te va a alcanzar para lo justo, para un pan, para comer, nada más. Bro, yo escuchaba a un tío por ahí, que mi tío Salu, no es cristiano, le gustan las finanzas. Y recordaba que él decía alguna vez, reitero, no es una persona cristiana, y él decía: bro, yo me acuerdo antes, en la época de mi papá, de mis abuelos, podían mantener a su esposa y a su amante y a su otra amante con un trabajo. Hoy en día, un trabajo no te alcanza para mantener a solo tu esposa. O sea, si tienes hijos, ya un trabajo no te alcanza. Tienes que buscar trabajos extra, y tienes tu trabajo de planta y a lo mejor uberear un rato, o tengo mi trabajo de planta y hacer un rato, no sé, porque estamos llegando poco a poco a esta parte, escasez brutal. Pero también dice, escucha esto: no dañes el aceite y el vino. ¿Qué significa? Permíteme darte quizás esta sugerencia. No estoy diciendo que sea específicamente esto, pero lo que sugiero: que mientras algunos no tienen ni para el pan, otros están bebiendo vino fino y comiendo en banquetes deliciosos. Es decir, una pequeña élite sigue disfrutando de los lujos, mientras una pequeña minoría, o más bien una gran mayoría, apenas está sobreviviendo. Es la representación espiritual del mundo, donde la injusticia es sistemática, donde el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre. No dañes el vino, es algo caro. Déjalo, deja los lujos para la gente que puede pagar esos lujos. Y para los otros no, pero te das cuenta que esto no, a veces nosotros lo llevamos como nuestros gobernadores y Morena y lo que tú quieras, ojalá me perdonen si ven esto, pero no necesariamente son ellos, es un plan que ya está establecido por nuestro Padre que está en el cielo. Ya está hecho, ya está dicho. Y a ti y a mí nos queda confiar y decirle: Señor, tú tienes todo el control. Tú tienes todo el control sobre nuestra vida. Y aquí va la parte que lo confronta. Querido, tú puedes estar orando para que Dios te prospere, mientras ignoras al que solo puede sobrevivir en su día a día. Quizás muchos de nosotros estamos orando: Señor, prospérame, dame un trabajo más grande o un sueldo más grande, mientras al lado tenemos a alguien que solo está sobreviviendo con un pan al día. ¿Qué quiero decirte con esto, querido? Pregúntate hoy: ¿mi fe me está generando ser más generoso con los demás? ¿O mi fe solo me lleva a ser más ambicioso que los demás? ¿Qué estoy haciendo?
El cuarto jinete y el más temido. Apocalipsis 6:8. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte. Y el Hades lo seguía de cerca. Y se les otorgó el poder sobre la cuarta parte de la tierra. Cuarta parte de la tierra. Para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Querido, creo que ese es el jinete que más tememos. Su nombre es Muerte. El Hades lo sigue. Representa enfermedad, violencia, muerte prematura. Y su poder es sobre una cuarta parte de la tierra. Y aunque todo esto asusta, aquí está la clave que quiero decirte, reitero, no quiero que salgas de aquí con terror, sino que salgas con la confianza de que es el Cordero el que abre los sellos, de que nada sucede sin que Él lo permita, de que nada va a pasar sin que esté bajo su control, bajo su autoridad, y que si sucede, tú y yo necesitamos estar bajo las alas de nuestro Señor para ser cubiertos bajo su presencia, bajo el abrigo del Altísimo. Eso es lo que tú y yo podemos confiar en el nombre del Señor. Y la pregunta es para ti, iglesia, ¿estás discerniendo los tiempos? ¿O simplemente estás entretenido mientras los jinetes quizás ya están cabalgando? Quizás nos estamos entreteniendo en la iglesia nada más a venir a escuchar un ratito de un sermón de un tipo que siempre todos los servicios trae jeans y suéter o no sé, o de verdad estamos poniendo nuestra atención en Cristo Jesús y cómo transformar nuestra vida. Quiero darte el punto número 2 ahora sí, clamor y catástrofe. Y te prometo que ya voy a ir terminando, si me acompañas equipo de alabanza. Vamos a ir al versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? No murieron porque estaban vendiendo drogas, no murieron porque estaban manejando una Ducati a 200 kilómetros por hora. Murieron por el Evangelio, por causa de la palabra de Dios. La escena cambia de este juicio terrenal al altar celestial, si tú quieres. Cuando Juan lo está viendo y ve todo este juicio en la tierra, muerte, destrucción, guerras, un montón de cosas, de repente lo cambian de escena y ve este altar celestial y Juan está viendo a todas estas personas que fueron asesinadas por causa del Evangelio, y él los ve que no están olvidados, que no están vencidos, sino que están debajo del altar de Dios clamándole: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacernos justicia? ¿Hasta cuándo vas a permitir que toda esta gente nos siga persiguiendo y nos siga asesinando? Y reitero, no te voy a leer toda la historia porque no me da tiempo, pero tú puedes leerla. Dios les dice: espérenme, hay más como ustedes que todavía necesitan morir. Hay más como ustedes que van a ser asesinados. Yo no sé si te das cuenta, pero Dios valora tanto la fidelidad de sus hijos que les da un lugar en su presencia. Estos mártires buscan justicia y Dios promete responder y traer el día de su retribución. Y esto a veces nos hace pensar, querido, estoy dispuesto, al menos a mí sí, estoy dispuesto a sufrir por Cristo, o solo quiero servir cuando todo va bien. Estoy dispuesto a atravesar un holocausto como quizás lo hicieron los judíos con Hitler, y que vamos, que no necesariamente, o puede ser que sí, no estoy seguro, no viví en esa época, y por más historiador o más historia que quiera leer, no pude vivir en esa época, pero supón algo así, un holocausto tan grande que a todo el que diga que es cristiano lo agarren y lo quemen, o te lleven a un campo de concentración y ahí te hagan experimentos de lo que sea. O sea, de verdad, algo horrible. ¿Seguirías siguiendo a Cristo? ¿Seguirías siendo cristiano? ¿Tendrías esa fe y ese valor para decir no me importa? Si eres una persona que tiene hijos y obviamente eres padre, y que tengan a tus hijos enfrente de ti, te digan: no te vamos a matar a ti, pero vamos a matar a tus hijos enfrente de ti si no niegas a tu fe. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el valor para seguir diciendo sí? Yo sé que mi Dios es tan grande para levantarlos aún de las cenizas. Porque es cómodo vivir un cristianismo como lo vivimos ahorita. Claro, y es muy sencillo. Pero todo esto en algún momento va a pasar, y no todos vamos a ser arrebatados. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no se trata de comodidad, se trata de convicción. ¿Qué convicciones tengo? Y después se abre el sexto sello, el gran día de la ira, y lo puedes leer después en el versículo 12 y del 12 al 17, pero aquí todo se descontrola, bro. Aquí hay terremotos, aquí el sol es donde se oscurece, la luna se vuelve de sangre, las estrellas se caen, el cielo se enrolla, las montañas se mueven, todo es horrendo.
Y lo más fuerte es que los poderosos de la tierra tiemblan de miedo. La gente más poderosa ni siquiera tampoco ellos saben qué hacer. Y en lugar de buscar ayuda, en lugar de doblar su rodilla delante de Dios, buscan esconderse de la ira de Dios. Y sabes, cuando esto suceda, hermano querido, cuando esto suceda, no va a importar tu dinero, no va a importar tu carrera, no va a importar tus títulos, ni tus seguidores, ni tus redes. Cuando el cielo se rompa y cuando el Cordero envíe su juicio, no te van a preguntar cuánto tenías, te van a preguntar en quién has creído, en quién has puesto tu confianza. En el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo van a permanecer de pie los que estén cubiertos por su sangre preciosa, solamente ellos. Quiero darte el punto número 3. La gran multitud vestida de ropas blancas. Vamos a saltar a Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Y dice Juan: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación y tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Escucha, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Versículo 10, y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios. Voy a saltar al versículo 13. Entonces, uno de los 24 ancianos me preguntó: Juan, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Versículo 14, Juan dice, yo le contesté: no sé, tú eres el que lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: escucha esto, estos son todos estos que ves que no puedes contar, son los que murieron en la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Yo sé que a veces nos congregamos y servimos y creemos en el Señor con la esperanza de ser salvados de todo esto, pero hay una gran multitud que no lo va a hacer. Hay una gran multitud que se va a quedar aquí a sufrir todo esto. Pero cuando lo ves así, es una esperanza tan grande, porque él ve una multitud con ropas blancas. No eran perfectos, no eran religiosos de cuna, quizás no habían nacido en el evangelio, no eran superhéroes de la fe, porque me imagino que por algo se quedaron. Eran personas como tú y como yo. Pero que, ¿sabes qué? ¿Cuál fue la diferencia? Decidieron seguir a Cristo en medio de toda esa crisis, en medio de toda esa tribulación. Y Dios no los rescata de esa gran tribulación, pero los honra al dejarlos estar en su presencia. Ya no tienen hambre, ya no tienen sed, ya no hay más calor abrasador. Ahora el Cordero es el que los pastorea. Y en ese momento es cuando Dios va a enjuagar toda lágrima. Esa es redención total. Y querido, esa redención te incluye a ti y a mí. Pero solamente si tu ropa, si tus vestiduras han sido lavadas con la sangre del Cordero. La pregunta con la que quiero dejarte es: ¿estás viviendo como parte de esa multitud que ha sido redimida? ¿O aún estás del otro lado viviendo a tu manera? Si vienes a escuchar predicaciones, pero sigues viviendo de acuerdo a como tú quieres. O escuchas a un montón de predicadores y escuchas la palabra del Señor, pero sigues viviendo bajo tu propia verdad y tu propio conocimiento. ¿Sabes? El mensaje de Apocalipsis 6 y 7 no es tengan miedo, estén aterrorizados, no, más bien es prepárate, arrepiéntete y corre a los pies de Cristo. Porque los sellos nos muestran que el juicio es muy real. Los jinetes, yo genuinamente creo que ya hay algunos cabalgando. Ya hay mártires que están clamando, el día de la ira se acerca, pero también el cielo está contando con una multitud de redimidos. Y tú puedes estar en esa multitud. No esperes, querido, hasta que sea demasiado tarde. Hoy es el día para lavar tus ropas. Hoy es el día para cambiar entretenimiento por eternidad. Hoy es el día para arrodillarte antes que el cielo se rompa. Y ahora sí no quede más tiempo para arrepentirse. Porque cuando se abra el último sello, ya no habrá más oportunidades. Ya no habrá más sacrificio. Así que yo te invito a que reflexiones y si hay algún lugar en tu vida que le digas: Señor, perdóname, por favor, yo quiero de verdad cambiar, quiero ser transformado, quiero cambiar entretenimiento por eternidad, quiero
Quiero disfrutar de tu presencia. Yo te invito a que ahí donde estás, inclines tu rostro una vez más y oremos delante del Señor. Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.